Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del mayor superpoder humano, el poder del aprendizaje y la memoria. En el siglo XXI no hay nada que pueda darte tanto poder como la capacidad de aprender cualquier cosa que quieras y hacer posible de no olvidarla. Pero, ¿cómo funciona esto? Verás, para entender realmente cómo funciona el proceso de aprendizaje, vamos a remontarnos a hace unos cuantos cientos de miles de años, cuando en nuestro proceso de evolución los seres humanos desarrollamos la capacidad del pensamiento simbólico, en una medida que no tiene ningún otro animal. Gracias a eso, pudimos desarrollar el lenguaje, y con el lenguaje podíamos nombrar las cosas, podíamos comunicarlas, transmitirlas, podíamos tener un conocimiento codificado en ese lenguaje primero hablado y luego más tarde escrito, aunque no hubiésemos vivido en primera persona esa experiencia. Podíamos tener un conjunto de información que íbamos creando entre todos los miembros de la tribu y que íbamos transmitiéndola incluso más allá de la tribu e incluso más allá de la generación actual a generaciones futuras. De esta forma, los seres humanos fuimos creando nuestro bagaje de conocimiento, nuestro gran tesoro de la humanidad, aquello sin lo cual no seríamos nada, seríamos como cualquier otro animal. El conocimiento humano que hemos ido aumentando, creciendo, transmitiendo de generación en generación, ha llegado en el día de hoy a ser tan amplio, tan grande, que fijaros, ahora mismo cada año se duplica el conocimiento humano. Eso es decir, en cada año generamos tanto conocimiento como en toda la historia de la humanidad pasada. Obviamente, una persona sola no puede tener dentro de su cerebro toda esa información, y no necesitamos tenerla. A veces están soportes externos, pero si no tenemos en nuestro cerebro al menos los marcos grandes para entender cómo funciona el mundo, y si no somos capaces de actualizarnos constantemente, vamos a ser esclavos. Vamos a ser ignorantes que nos llevarán como marionetas por donde quieran. Si quieres ser libre, necesitas aprender el superpoder del aprendizaje y la memoria. Pero, ¿cómo aprendemos las personas? Verás, hay tres fases, o podríamos decir, tres memorias por las que pasa la información antes de ser realmente aprendida. En primer lugar tenemos la memoria instantánea, luego tenemos la memoria operativa y finalmente la memoria a largo plazo. Si una información no ha pasado a nuestra memoria a largo plazo, realmente no la habremos aprendido. En la memoria instantánea, que dura unos milisegundos, nuestro cerebro, generalmente de forma inconsciente, va procesando la información, tratándola casi siempre como ruido, y solamente se queda con aquella parte que le llama la atención. También podemos prestar deliberadamente atención a algo. Si no prestamos atención a algo, de forma consciente o inconsciente, es imposible que la aprendamos. Pero imaginad, por ejemplo, que estáis en una fiesta y hay ruido, la gente está hablando, tú tienes tu conversación con alguien. En ese momento, toda esa información que se genera, para ti, que no le estás prestando atención, para ti es solo ruido. Pero imagina que de repente alguien dice tu nombre. Inmediatamente tú prestarás atención. Esto significa que tu cerebro, aunque en realidad no estaba del todo prestando atención, siempre estaba atento para ver aquello que resultaba interesante y que necesitaba ser al menos atendido. Una vez que una información llega a tu conciencia, a tu memoria operativa, la memoria operativa, piensa, es como donde pones la linterna del inmenso espacio de tu cerebro, que tiene una capacidad de información, de guardar información casi infinita. Solamente hay un pequeño foco donde en cada momento pones tu atención. Eso es la memoria operativa. La memoria operativa sirve para manejar la información que recibimos o la información que ya tenemos en nuestro cerebro, para manejarla en ese momento para hacer algo. Por ejemplo, para tomar una decisión o para aprender. Pero la memoria operativa gasta muchísima energía y tiene una capacidad de procesamiento muy pequeñita. Solamente puede manejar unos poquitos elementos a la vez.
Aquí es donde se produce la dificultad del aprendizaje. Si la memoria operativa no es capaz, en primer lugar, de entender, de integrar la información con la información que ya tenía en su cerebro, esa información nunca va a poder pasar a la memoria a largo plazo. Pero la memoria operativa no se ocupa solo de aprender a largo plazo. Mucha de la información que obtenemos no necesitamos guardarla en nuestro cerebro para siempre. Por ejemplo, las indicaciones de por dónde ir en un camino, la lista de compra, incluso los nombres de las personas que nos presenten la fiesta, a quienes probablemente nunca más volveremos a ver. Toda esa información nos interesa tenerla en nuestro cerebro, en nuestra memoria operativa, solamente mientras nos sea útil, pero no queremos guardarla en nuestra memoria a largo plazo. Lamentablemente, nuestro sistema educativo, nuestro demencial y terrible sistema educativo, trata toda la información como si fuese información a corto plazo, como si fuese información que solo necesitamos para superar un examen. Por eso, olvidamos, en realidad ni siquiera olvidamos, nunca llegamos a aprender la inmensa mayor parte de esa información que un profesor o un libro nos suministra. Para que la información pase a nuestra memoria a largo plazo, tienen que pasar tres cosas. En primer lugar, como hemos visto, la tenemos que entender. Si alguien nos dice algo que no entendemos, por ejemplo, si nos lo dice en un idioma que no conocemos, evidentemente no vamos a ser capaces de llevarlo a nuestra memoria a largo plazo. Necesitamos entenderlo, y si nos presentan un material demasiado complejo, hagamos el esfuerzo que haga falta para clarificarlo, para entenderlo en cada uno de sus extremos, porque es imposible aprender a largo plazo algo que no entiendes. Puedes repetirlo como un loro y quizás te sirva para probar un examen, pero nunca lo vas a aprender de verdad. En segundo lugar, tienes que conferir carga emocional a la información, porque nuestro cerebro no quiere aprender, no está hecho para aprender información que tiene una carga emocional neutra, aquello que le es indiferente. Solamente aprende aquello que considera que es útil, que representa una oportunidad, una amenaza, lo cual asocia con las emociones positivas o negativas. Por tanto, desarrolla tu curiosidad. Interésate por las cosas. Sin curiosidad estás muerto porque no vas a aprender nada. Desarrolla tu curiosidad y confiere emoción, interésate por las cosas. Y, en tercer lugar, se requiere la repetición, pero un tipo de repetición muy especial. Mira, el aprendizaje no es un proceso pasivo, no es algo que vuelca un profesor en el jarrón de tu cerebro o que simplemente pase mágicamente de un libro o de una película, de un vídeo a tu cerebro. Necesitas procesarlo, es decir, necesitas esa información, tratarla como propia, analizarla, contártela a ti mismo o contársela a otras personas. Solo en la medida en que procesas esa información, la recreas, va a pasar a tu memoria a largo plazo. Hermann Ebbinghaus, hace ya más de un siglo, descubrió lo que es la curva del olvido. La curva del olvido nos dice que de todo lo que escuchamos, leemos, vemos, en apenas media hora vamos a haber olvidado aproximadamente el 60%. Y en una semana, con suerte, recordaremos el 3%. Esto significa que la inmensa mayor parte de la información a la que incluso prestamos atención, que incluso comprendemos, se nos va a olvidar. Y está bien que sea así. Pero aquello que queramos recordar, necesitamos repetirlo. Y la forma de repetirlo no es hacerlo como un loro, es hacerlo activamente, es criticarlo, es escribir sobre ello, es explicárselo a otros, es discutir con otros. Solo en esa medida, y en la medida que lo hagas pausadamente, es decir, varias veces al principio y luego cada vez con una pausa más larga, solo en esa medida la información va a pasar a tu memoria a largo plazo. Es decir, lo vas a haber aprendido.
Y cuando una información pasa a tu memoria a largo plazo, es muy difícil que se pierda totalmente. Sí va a declinar por el principio de aquello que no utilizas, tiendes a perderlo. Por tanto, aquella información que has guardado en tu cerebro a largo plazo y que durante mucho tiempo no has utilizado, no has pensado en ello, tenderá a declinar. Como cuando, por ejemplo, aprendes un idioma, pasan años sin que lo utilizas y tiendes a olvidarlo. Pero no lo olvidas del todo. Si vuelves a estudiar ese idioma, vuelves a aprenderlo, verás que el proceso de aprendizaje va a ser infinitamente más rápido que la primera vez, porque en realidad nunca desapareció del todo de tu cerebro. Por tanto, mi consejo para ser un maestro del poder del aprendizaje y la memoria es: presta atención a aquello que quieres aprender, interésate por ello, confiérele carga emocional, positiva, entiéndelo y repítelo, pero repítelo de una forma inteligente, interiorizándolo. Y para no olvidarlo, sigue aprendiendo toda la vida. De esta forma, la información que tienes en un cerebro no declinará, crecerá y te convertirás en un verdadero maestro del aprendizaje. Gracias.